Estamos grabando. Entonces, vamos allá. Bien. Entonces anteayer, digo, la última clase, habíamos deducido, ¿cierto?, la función de onda. ¿Cierto? Ya conocemos la relación que existe entre K y omega, ¿cierto? Cada una de estas parámetros, ¿cierto? K y omega son parámetros. Está relacionado con las dos cantidades fundamentales de una onda periódica, que son la longitud de onda y la frecuencia. ¿Sí? K, entonces, recuerden que es el número de onda y está dado por esta relación amarrando, ¿cierto?, la longitud de onda y la frecuencia angular, ¿cierto?, está amarrando la frecuencia. ¿Bien? Estas relaciones hay que sabérselas muy bien. Por lo tanto, los dos parámetros que determinan la evolución de una onda periódica en el tiempo y en el espacio, son la longitud de onda o el número de onda y la frecuencia o la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Eso no hay que perder de vista nunca. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy día es una ecuación de onda general. ¿Sí? Vamos a deducir a partir, ¿cierto?, a partir de una función de onda como esta, una ecuación diferencial que va a ser característica de los movimientos ondulatorios y no necesariamente los periódicos como el que nosotros estamos viendo aquí. Puede ser incluso, vamos a ver y vamos a mostrar, ¿cierto?, hoy día, que cualquier movimiento ondulatorio no necesariamente periódico satisfará la ecuación de onda, que es la que vamos a deducir, la ecuación de onda, que es una ecuación diferencial de segundo orden, que establece, ¿cierto?, que la segunda derivada de la función de onda con respecto a x tiene que ser proporcional, ¿cierto?, a la segunda derivada de y de la función de onda respecto al tiempo. ¿Sí? Esto va a ser una ecuación totalmente general. Bien, entonces vamos a partir por acá. Nosotros, insisto, vamos a partir nuestra demostración por esta función de onda. Entonces, claro, tú dices, bueno, si yo a partir de esta función de onda, yo deduzco una ecuación diferencial, nada me dice a mí que esa ecuación diferencial es totalmente general, porque yo partí, ¿cierto?, con un caso particular. ¿Ya? Lo cierto es que esa ecuación diferencial que les voy a mostrar se deduce a partir de argumentos más complejos y más generales, ¿cierto?, y los cuales exceden a este curso. Por lo tanto, solamente les pido un acto de fe, ¿cierto?, que crean de que la ecuación que voy a mostrar es general. ¿Sí? General. Entonces, vamos a tomar la primera derivada de la función de onda respecto a x. Veamos qué ocurre, ¿no? Si lo hacemos, la derivada de coseno, ¿cierto?, es menos seno.
y al derivarlo de adentro me quedaría k, porque estoy derivando parcialmente respecto a x. Entonces me quedaría menos a por k, ¿cierto? Seno kx menos omega t. Bien, tomemos ahora la segunda derivada. Bueno, la derivada de seno es coseno y de nuevo va a salir un k aquí, así que me va a quedar a por k cuadrado coseno kx menos omega t. ¿Sí? Y esto, evidentemente, es menos k cuadrado y x. ¿Sí? Porque a coseno de kx menos omega t es i. ¿Bien? Hagamos lo propio con el tiempo. O sea, dividimos dos veces respecto al tiempo. Entonces la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Y al derivar respecto al tiempo lo que está dentro, me va a salir un menos omega. ¿Sí? Entonces, menos omega por menos seno te queda omega seno. Te va a quedar a por omega seno. La x menos omega t. ¿Sí? Y la segunda derivada, entonces, ya. La derivada de seno es coseno, y aquí me va a aparecer un menos omega. Entonces me va a quedar menos a omega cuadrado cos x menos omega t. Y esto, una vez más, sería menos omega cuadrado y x. ¿Sí? Entonces, inmediatamente nosotros notamos aquí, voy a borrar aquí, que se puede establecer una igualdad. Fíjense que acá, esto era d cuadrado i. ¿Sí? Fíjense que d cuadrado i de x cuadrado, si yo esto paso dividiendo por menos k, ¿ya? Se me va a quedar menos 1 partido por k cuadrado, ¿cierto? Eso que está, si paso dividiendo en menos k, me va a quedar que esto es i, sí, ¿cierto? Si de x cuadrado, que sería lo mismo que si pasara dividiendo el menos omega cuadrado aquí, también me quedaría igual a i, ¿cierto? Como i es igual a i, entonces esto tendría que ser, ¿sí? ¿Sí? Muy simple, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí multiplico por menos 1, multiplico aquí por menos 1, ¿cierto? Y este k cuadrado lo puedo pasar para acá, multiplicando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Sin embargo, fíjese aquí, ya se nota, ¿cierto? Que la segunda derivada en el espacio, ¿sí? Respecto a x, de la función de onda, es proporcional, porque esto es una constante, ¿no? A la segunda derivada respecto al tiempo de la misma función de onda. Bien, esta es la ecuación que estaba buscando, pero todavía no está terminada.
Falta un poquitito. Falta un ingrediente, solo uno. Si usted recuerda, nosotros habíamos visto la última clase que la velocidad de propagación, ¿cierto?, se podía escribir en función de K y omega, como omega sobre K. ¿Sí? Está en la materia. Por lo tanto, queda claro que esto que está acá, que esto que está aquí, ¿cierto?, este paréntesis, es 1 partido por la velocidad de propagación al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación final, ¿cierto?, la ecuación de onda, que es la que llamamos, es esta de aquí. Esa es la ecuación final con la que nosotros vamos a caracterizar, ¿cierto? Cualquier movimiento ondulatorio en la naturaleza tiene esa característica, ¿sí? Es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿cierto?, que involucra la velocidad de propagación. ¿Ya? Entonces es una ecuación muy bonita porque de partida es muy simple, no es una ecuación diferencial difícil, y la velocidad de propagación está codificada ahí, ¿sí? Está metida de esta forma, ¿no? Entonces, cualquier movimiento ondulatorio en la naturaleza, cualquiera que tú estés estudiando, terremotos, ¿cierto?, tsunamis, ondas eléctricas, ¿cierto?, ondas sísmicas, ondas de aire, o lo que tú quieras, todos esos procesos están modelados, ¿cierto?, por una ecuación de ese tipo, donde lo único que va cambiando de un caso a otro es la velocidad de propagación, ¿sí? Por supuesto que si tú tienes ahora, por ejemplo, un movimiento disipativo, ¿cierto?, donde, por ejemplo, tienes olas de mar, pero esas olas con el viento se van disipando, ¿cierto?, entonces probablemente esta ecuación va a tener algún término aquí disipativo, ¿no?, término adicional. Pero una ecuación, digamos, en una muy buena aproximación, cuando tú no tienes disipación, tienes ese tipo de ecuación. ¿Bien? Así que ahora el acto de fe, ¿cierto?, es asumir, ¿cierto?, de que todas las ondas, inclusive, insisto, las no periódicas, satisfacen esto. Ahora, yo quisiera hacer un alcance, antes de pasar a los ejercicios que quiero hacer hoy día, un alcance muy breve. Esta ecuación de onda, como ya dije, modela fenómenos ondulatorios mecánicos, ¿sí? O sea, cuerdas, ondas en una cuerda, ondas de sonido, ondas de los terremotos, ¿cierto?, por ejemplo, etcétera, en un medio viscoso como el aceite, por ejemplo. Entonces, toda esta ecuación de onda tiene un origen mecánico, ¿sí? Tiene un origen mecánico, ¿ya? Y eso es lo que se tenía claro, ¿cierto?, incluso en la época en donde la electricidad y el magnetismo estaba todavía en pañales, ¿no? Nosotros sabemos, ¿cierto?, ya les he contado varias veces, que Maxwell, ¿cierto?, más o menos en la década de 1850, 60, él desarrolló, ¿cierto?, una teoría electromagnética que tenía que ver solamente con electricidad y magnetismo. No tenía nada que ver con la mecánica, nada que ver con las cuerdas, ni con las ondas de sonido, ni con los medios elásticos, ni con las dinámicas de fluido, ni nada de eso, ¿sí? Maxwell se dedicó a estudiar electricidad y magnetismo, ¿cierto? Y, como ustedes saben, hay 4 leyes, 4 ecuaciones que resumen todo el conocimiento, pero absolutamente todo el conocimiento electromagnético. Cualquier cosa que tú quieras hacer en un laboratorio que tenga que ver con corrientes eléctricas, con fuentes eléctricas y con imanes, ¿cierto?, por muy complicado que sea,
está descrito por las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Las cuales no citaré ni escribiré aquí porque escapa de este curso, ¿ya? Ustedes vieron, probablemente en Física 2 a lo más habrán alcanzado a ver 2 de las 4, ¿cierto? Que son la ley de Gauss y la ley de Gauss del magnetismo, ¿cierto? Probablemente, quizás la alcanzaron a ver, algunas veces alcanza a ver, otras no. Pero lo que sí está garantizado es que vieron la ley de Gauss, ¿sí? Es lo que se más estudia en Física 2. Por lo tanto, ¿por qué estoy hablando de esto? Si la electricidad y el magnetismo no tiene nada que ver con los medios, digamos, medios mecánicos, ondas mecánicas, ¿sí? Porque resulta que desde las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Uno las manipula, ¿cierto? Juega con ellas, encuentra una cosa muy curiosa. Ustedes ya conocen, ¿cierto? El famoso campo eléctrico, lo tienen que conocer porque debieron trabajar con él, ¿cierto? De Física 2. Ustedes saben que el campo eléctrico, ¿cierto? Es una abstracción, ¿cierto? Es un campo matemático, vale decir, es un vector, ¿cierto? Que yo elijo en cada punto del espacio, ¿cierto? Y usted, ¿cierto? En Física 2 aprendió a calcular este campo eléctrico, ya sea por la definición que tiene, ¿cierto? La función de R y R', ¿cierto? Las constantes ahí, las cargas, ¿cierto? La densidad de carga. Y por otro lado, ¿cierto? Problemas donde hay simetría, ¿cierto? Que permite usar la ley de Gauss y el campo sale al tiro, ¿ya? Entonces, esas técnicas son las que está aprendido en Física 2. Lo importante es que este campo eléctrico es un vector que vive en el espacio. ¿Ya? Es un, digamos que no es una cosa que se pueda tocar, ¿ya? Es un campo matemático, ¿bien? Lo mismo también pasa con el campo magnético. También. Bueno, todo esto, como ya dije, está amarrado, ¿cierto? Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales. Cuando uno las resuelve, en unos casos particulares, ¿cierto? Uno encuentra esto. Fíjense aquí, no voy a colocar vector porque este va a ser una componente de, por ejemplo, podría ser, no sé, la componente en X, por ejemplo. Voy a dejarla en E. Entonces, el mismo Maxwell encontró esto que está acá. Sin saberlo. Él no predijo una cosa así. Fíjese lo que encontró él. ¿Y qué es lo que es esto que está acá? Bueno, está muy sub-cero, me parece que en algún momento se lo mencioné. Se llama permitividad magnética. Es una constante. Es una constante en la física, así como la carga eléctrica, como la masa del electrón, ¿cierto? Como la constante de Planck, como la constante de gravitación, como la constante de Coulomb. Este epsilon sub-cero sí que lo conocen porque está relacionado con el K de Coulomb, ¿cierto? Probablemente usted conoce o se acuerda de esta relación, ¿cierto? Acuérdense que el K de Coulomb, ¿cierto? Era este que ustedes usaban, ¿cierto? La fuerza entre dos cargas, que era 9 por 10 elevado a 9, ¿cierto? Newton metros cuadrados partido por Coulomb cuadrado. Y ese estaba emparentado con esta constante que se llama permitividad eléctrica. Estas constantes se conocían desde antes de Maxwell, tenían un origen experimental, no era ningún secreto. Pero fíjense, son constantes. Entonces, ¿qué pasó? Si tú miras esto, y miras esto ahora, que tiene que ver con otro mundo, que es el mundo de la mecánica, te das cuenta de que el E juega el rol, el campo eléctrico, juega el rol de fusión de onda, ¿sí? ¿Y qué es lo que sería eso? Acuérdense que este I, ¿qué es lo que era el I? Era la altura de un pedacito de cuerda, ¿cierto? En el caso de la onda mecánica. ¿Qué sería E entonces? Sería lo mismo, ¿sí? Y fíjese que aquí tienes 1 partido por la velocidad de propagación al cuadrado. Y eso tiene que ser esto.
¿sí? Entonces, Maxwell dijo, bueno, entonces 1 partido por la velocidad de propagación al cuadrado tiene que ser esto. Y entonces la velocidad de esta onda, que ahora su amplitud, ¿cierto? Bueno, su altura es E, es el campo eléctrico. ¿Sí? Sería esto que está acá. ¿Cuál fue la gran sorpresa de Maxwell? Él ya conocía estas constantes, se conocían, como ya dije, desde antes, estaban en los libros. Cuando él puso estas 2 constantes aquí, sacó raíz cuadrada y puso 1 partido por eso, le dio este valor. ¿Ya? Ese valor, que es la velocidad de la luz, ¿sí? 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o lo que es lo mismo, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, esto fue el gran avance, ¿cierto? Porque sin saberlo, Maxwell había encontrado que el campo eléctrico, ¿cierto?, es en realidad una onda, ondea, ¿cierto?, y se propaga en el espacio con una velocidad que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, si tú infieres y digo, entonces la luz, porque lo que tiene esta velocidad es la luz, y esto también se conocía antes de Maxwell, ¿ya? Pero nadie sabía que la luz en realidad tenía que ver con el campo eléctrico. La luz era un fenómeno totalmente aparte, lo estudiaban así como lo estudiamos nosotros, digamos, de manera geométrica, ¿no? Se sabía la ley de Snell, ¿cierto? Se conocía la ley de la reflexión, de la difracción, se sabían un montón de cosas acerca de la luz, pero la luz era la luz, nadie sabía realmente lo que era. Sin embargo, Maxwell, con las ecuaciones de la electricidad y el magnetismo, que aparentemente no tenían nada que ver con la óptica, llegó a una ecuación como esta, pero como él conocía esto, ¿cierto?, lo que estudiamos nosotros como ondas mecánicas, se dio cuenta de que el campo eléctrico oscila en el espacio y se propaga con una velocidad que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, tú puedes ver, él pudo, digamos, decir que la luz es una onda electromagnética. ¿Ya? Y ahí entonces se produce la unificación de la electricidad y el magnetismo con la óptica. Y ahí nace la óptica física, que es la segunda parte de un curso de física 3, digamos, porque nosotros solamente estudiamos óptica geométrica. Un curso siguiente, ¿cierto? Los alumnos de física, que estudian física, siguen cursos más avanzados y ahí todos estudian óptica física. Entonces, también hay una ecuación para el campo magnético. También hay una ecuación para el campo magnético. Se puede demostrar que es entonces, lo que ocurre acá es que uno demuestra que la onda eléctrica va así y el campo magnético también es una onda, pero perpendicular. O sea, uno oscila en este plano y el otro oscila en un plano perpendicular. Eso es una onda electromagnética. ¿Bien? Entonces, este sería el E y este sería el B. Entonces, el E y el B son perpendiculares. Eso también se deduce de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esto, si tú te das cuenta, es maravilloso, porque todo lo que nosotros sabemos, lo que experimentamos de la luz, no es más que electricidad y magnetismo. No hay una cosa escondida, solamente electricidad y magnetismo. Y como ya les he mencionado muchas veces, la pregunta obvia aquí es, si esta es una onda mecánica, necesita un medio de propagación, ¿sí? Y esta onda de acá, ¿cuál es su medio de propagación? Y ahí está la gran pregunta, digamos. Y la gente en esa época dijo, bueno, el medio de propagación tiene que ser el espacio mismo. Y la gente le llamó éter, ¿cierto? El éter. Y como ya les he mencionado en algún momento, este éter se intentó encontrar, ¿cierto?, mediante un famoso experimento, que es el experimento de Michelson-Morley, el cual arrojó un resultado sorprendente. No hay ningún éter. Al menos parece no haber ningún éter.
Y ahí fue entonces cuando intervino Albert Einstein y dijo, en realidad no existe el éter. Y para poder explicar esa ausencia de éter, él introduce, ¿cierto?, la teoría de la relatividad especial, ¿cierto?, 1905, y ahí entonces comienza verdaderamente la física moderna. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, una cosa tan sencilla, ¿cierto?, inocente como esto que está acá, ¿cierto?, que es lo que nosotros estudiamos para ondas mecánicas, la verdad, jugó un rol fundamental en las ecuaciones de Maxwell, en el entendimiento de la luz, ¿cierto?, y de cómo el espacio mismo parece tener las características de medio, ¿cierto?, medio de propagación para una onda electromagnética. Es como si el espacio mismo fuera el medio y sostiene esta onda, así como el agua sostiene una ola, ¿cierto? Hasta hoy día todavía no se entiende muy bien cómo es que el espacio puede hacer esto, ¿ya? Pero lo hace. Bien, entonces, vamos a ver aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Antes de los ejercicios, tengo preparado. ¿No hay dudas? Vale, no hay dudas. Vamos a hacer un ejercicio acá. Bueno, un ejercicio de ejemplo, ¿no? Es el ejemplo 15.2. Entonces, en el ejemplo 15.2, a ver, creo que puedo leer la noción. ¿Puedo resolver bien? Vale, aquí está el enunciado. Lo voy a leer. Dice: su primo Morton, ¿cierto? El nombre es Morton, ¿cierto?, está jugando con una cuerda para tender, una cuerda para tender ropa. Desata un extremo, tensa la cuerda y la mueve hacia arriba y hacia abajo senoidalmente. Puede decir, la mueve como un movimiento armónico simple, de arriba para abajo, ¿no?, con una frecuencia de 2 Hz, ¿cierto?, y una amplitud de 0.075 metros. La rapidez de onda son 12.0 metros por segundo en t igual a 0. El extremo tiene desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. Suponga que ninguna onda rebota del extremo lejano para complicar el patrón. Letra A, calcule la amplitud, frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda, el número de onda, obtenga una función de onda que la describa la onda, y escriba las ecuaciones para el desplazamiento en función del tiempo, del extremo que Morton sujeta y de un punto a 3 metros de este extremo. Vamos a ir explicando qué quiere decir está como redactado muy junto a este problema, así que lo vamos a ir explicando paso a paso. ¿Bien? Ya, entonces, primero, un niño lo que hace, ¿cierto?, agarra un extremo de una onda y empieza a ondearla de arriba para abajo. O sea, uno puede imaginar que aquí está el niño, ¿cierto?, con su brazo ondea para arriba y para abajo una onda que en el otro extremo está amarrada, ¿sí?, en una pared, ¿ya?, está fijo. Entonces, el niño lo único que hace con su brazo es subir y bajar el extremo de la cuerda, ¿sí? O sea, la mueve así, arriba para abajo, ¿no? ¿Sí? Sabemos que este tipo de movimiento es un movimiento armónico simple, porque da origen a una onda periódica, que es la que nosotros conocemos. Entonces, nos dan alguna información aquí. Nos dicen que la frecuencia con la que el niño sube y baja la onda, vale decir, el tiempo que tarda en ir, en completar un ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, si parte de aquí abajo, el tiempo que tarda en volver abajo, ¿cierto?, esa es la frecuencia, y nos dicen que son 2 Hz. Nos dicen que la amplitud, acuérdense que la amplitud es la máxima, ¿cierto?, la máxima altura que tiene digamos, un pedacito, una partícula de cuerda, ¿no? Son
0,075 metros, ojo aquí, ¿ya? Y nos dicen que la velocidad de propagación, ¿ya? La velocidad de propagación de la onda son 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, bueno, nos hacen varias preguntas. Por ejemplo, bueno, nos preguntan todo, ¿no? Nos preguntan por la amplitud, pero eso ya está aquí, ¿cierto? Nos preguntan por la amplitud, nos preguntan por omega, por el periodo, por lambda, por k, ¿cierto? Y nos piden construir la función de onda, vale decir, nos piden construir el x, t, el i de x, t, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahora recuerde que el enunciado decía que el niño genera una amplitud, ¿cierto? A, ¿ya? Y esa amplitud, ¿cierto? Se mantiene constante, ¿ya? Porque acuérdese que tú puedes tener un movimiento cuya amplitud no sea constante, por ejemplo, podría ser así. Entonces, lo que trata de decir el enunciado, aunque de una manera un poquito enredada, pero lo que trata de decir es que este es un movimiento periódico, de onda periódica, con una amplitud constante. Y además, ¿cierto? Lo que dice es que, si bien las ondas van a llegar acá y van a rebotar, ¿cierto? Por un fenómeno que se llama reflexión, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Este fenómeno hace que la reflexión, de hecho ya lo vimos en el laboratorio, generando ondas estacionarias, estas ondas que vienen de regreso, que vienen hacia la izquierda, chocará, o bueno, más bien interferirá con las ondas que van para allá y ahí va a quedar la ensalada, ¿sí? Como vimos con la onda estacionaria. Entonces, la idea es no considerar eso, o sea, usted puede considerar que esta cuerda es suficientemente larga y solamente nos interesan las ondas que van hacia la derecha, ¿ya? Antes de que interfieran con las que vienen hacia la izquierda, ¿ya? Eso es lo que trata de decir el autor, que desprecie eso. ¿Ya? Entonces, bueno, contestemos las preguntas. La amplitud, en este caso, nos damos cuenta que es constante y tiene que ser esta, que ya nos dieron. Calculemos el omega. Bueno, el omega, usted sabe que es 2pi la frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Fíjense aquí, 2pi, la frecuencia la tengo. La frecuencia son 2 Hz, ¿ya? Pero ojo acá, fíjese, le voy a explicar algo para que no te confundas cuando tú revises este problema en el libro. El libro le da unidades, ¿ya? Entre comillas, a 2pi. Tú sabes que 2pi no tiene unidades. 2pi es un número, digamos, adimensional, ¿no? Son 2pi. Pero el libro trata de ser bien riguroso, ¿ya? Y entonces, si tú recuerdas, el 2pi en realidad sí tiene unidades, aunque no son unidades en el sentido estricto, ¿ya? Tiene unidades que son el radian. Acuérdate que los ángulos se miden de dos formas, en grados y en radianes. Nosotros estamos midiendo ángulos en radianes. Por lo tanto, 2pi radianes, este sería como, digamos, como la unidad, ¿cierto? Entre comillas. La frecuencia se mide en hertz. ¿Pero qué es un hertz? ¿Qué es lo que es un hertz? El hertz, bueno, es una unidad derivada, no es una unidad fundamental. El hertz tiene por unidades radian partido por segundo, ¿sí? Porque el hertz lo que es, ¿cierto? Es la frecuencia de oscilación, vale decir, con qué frecuencia, cuántos ciclos yo doy en unidad de tiempo, en un segundo. Por lo tanto, el hertz, ¿cierto? Tendría unidades de 1 partido por segundo. ¿Sí?
Bueno, claro. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué no coloco hertz? ¿Ya? Porque quiero hacer hincapié en con qué unidad me queda la frecuencia. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí me va a quedar 4pi radian segundo. ¿Sí? O sea, la frecuencia angular en rigor, ¿cierto? Tiene unidades de radian segundo y lo hago hincapié porque el libro lo destaca, pero hay otros textos donde simplemente le colocan 1 partido por segundo, o hertz, ¿sí? O sea, le colocan, a omega le colocan hertz, ¿ya? Pero eso no es rigurosamente correcto. Lo que se mide en hertz, así a secas, es la frecuencia. ¿Ya? Pero la frecuencia angular tiene que tener unidades radian segundo, ¿de acuerdo? Radian por segundo. O radian por hertz, ¿sí? Pero, insisto, tampoco está malo que en algún libro aparezca omega con unidades de hertz, porque en realidad el radian no es una unidad en el sistema internacional, no es una unidad en el sentido como el segundo, como el kilogramo, ¿sí? Es una unidad, por decirlo, matemática, ¿ya? Así que tampoco está completamente malo que sea esto en hertz, pero si vamos a ser rigurosos, tiene que ser en radian. ¿Bien? Ok. Conocemos la velocidad, ¿cierto? Y conocemos la relación, ¿cierto? Que la velocidad es omega sobre k. Lo conocemos, ¿sí? Omega sobre k, ¿no? Entonces, fíjese que conozco la velocidad y conozco el omega, entonces esto me permite conocer k. Entonces el k, ¿cierto? Va a ser omega sobre b. Y omega, acabamos de ver que son 4pi radian segundo, dividido por la velocidad. La velocidad son 12 metros partido por segundo. Entonces aquí lo 1 partido por segundo cancela. Y 4pi partido por 12 a mí me da 1,046. ¿Sí? Fíjate que las unidades radian partido por metro. ¿Ya? Y de nuevo, insisto, en algunos otros casos, en algunos otros textos, se dice, ¿cierto?, que las unidades de K son 1 partido por metro. Pero claro, radian es un 1 en sentido de unidades, ¿sí? Entonces, no está mal que diga metro a la menos 1 o radian partido por metro, o 1 partido por metro, ¿sí? No está mal. ¿Bueno? Ya. Entonces, conocemos la lambda, ¿sí? Perdón, conocemos K, ¿cierto? Y usted sabe que si conocemos K, podemos conocer la longitud de onda. ¿Sí? Porque sabemos que están amarrados de esa forma, ¿no? Entonces, el lambda va a ser 2pi dividido por K. O sea, que va a ser 2pi, ¿cierto?, dividido por K, que dio 1,046, ¿cierto? Y fíjate que aquí 2pi radianes, ¿sí? La unidad de 2pi son radianes, y esto, 1,46, el K tenía unidades de radian partido por metro. Entonces los radianes cancelan, ¿cierto? Y me queda, resultaba, me queda metro. No sé si lo calculé aquí. Ya, no lo calculé. Calculémoslo. A ver. 2pi dividido por eso. A ver si lo calculan ustedes. ¿Cuánto les da? Dos pi son 6,28, ¿no? 28 dividido en 1,046. Eso nos da 6,00. Prácticamente 6 metros, ¿ya? Fíjate que aquí los radianes se van y este metro sube. Queda 6,00 metros. Por supuesto, la longitud de onda tiene que estar en metros, ¿ya?
¿Bien? ¿Ya? Bien. Entonces ahora construyamos la función de onda. ¿Ya? Bueno, esto es muy simple. Esto es muy simple. Porque la función de onda solamente requiere conocer omega y k. Nada más. Acuérdense que tiene, la voy a escribir acá. A coseno de kx. Supongamos que la onda viaja de izquierda a derecha. Entonces aquí sería un menos, ¿cierto? Entonces conocemos la amplitud, conocemos el k y conocemos el omega. Por lo tanto, solo tenemos que escribir. El A son 0,075 metros, ¿cierto? Coseno de K. Pero K dijimos que valía 1,046x menos el omega dijimos que era 4pi, ¿no? Y T. ¿Sí? Eso es todo. Ahí está la función de onda. ¿Ya? Después nos preguntan, fíjense, nos dicen, escriba la función en el tiempo del punto donde el niño toma la cuerda. Acuérdense aquí el dibujito, ¿cierto? Aquí está el niño, ¿cierto? Ondeando la cuerda. Entonces, en este punto de la cuerda, lo único que hace es subir y bajar. Ya lo vimos. Por el movimiento armónico simple. Entonces nos preguntan, ¿cuál será el I de t, la función que describe el subir y bajar en el tiempo de este punto? ¿Ya? Entonces, este punto es el inicio de la cuerda. Entonces sería el x igual a 0. ¿Sí? Y de hecho, después nos preguntan lo mismo, pero en el punto x igual a 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, para el punto x igual a 0, colocar aquí x igual a 0, ¿cierto? Y vamos a tener, ¿cierto? ¿Sí? O sea, evalúa en 0. Y como ya vimos en la clase pasada, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo evalúo un x aquí, ya sea 0 o 3, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es fijándome en un punto nomás. En el caso de x igual a 0, estoy fijando en este punto. Cuando evalúo en 3, me voy a fijar en este punto. ¿Ya? Y esto ya sabemos que describe un I de t tipo movimiento armónico simple. ¿Ya? De hecho, también aprendimos que el coseno es par, así que se come el menos, así que puedo yo colocar aquí un signo más y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esta es la función I de t, ¿cierto? Que describe el movimiento armónico simple que tiene este punto, que es x igual a 0. Y lo mismo para 3, pero solamente que aquí en vez de 0 coloco un 3, ¿no? Y listo, tengo la respuesta. ¿Bien? Esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Dudas? 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 ¿No? ¿Hay dudas? Hacemos el siguiente. El siguiente problema es el problema propuesto. Problema 15.6. 15.6. 15.6. En los problemas propuestos del final del capítulo, nadie lo saqué.
Aquí está. Esto está en la página, si usted quiere verlo aquí, en la página 519 de la punta. Entonces nos da una función de onda que voy a escribir ahora y nos pide la amplitud, ¿cierto? La longitud de onda, la frecuencia, la rapidez de propagación y la dirección de propagación de la onda. Ya. Bueno, ¿cuál es la función de onda que nos da? Voy a escribir a continuación. Vamos allá. Entonces, la función de onda que nos dan es esta. Y ojo, las unidades de la amplitud son milímetros. Fíjate aquí, coseno de 2pi por x dividido por 28 centímetros. Fíjate aquí, 28 centímetros, ¿cierto? Menos t dividido por 0,036 segundos. Ahí. Entonces, como ejercicio, empieza usted, luego lo hago yo, a ver si llegamos a lo mismo. Nos preguntan por la amplitud, nos preguntan por lambda, nos preguntan por periodo y por frecuencia. Y creo que la velocidad también, la velocidad de propagación. Además, también nos preguntan hacia dónde viaja esta onda. Si viaja hacia la derecha o viaja hacia la izquierda. Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo hagan en su cuaderno y después yo lo hago y vamos comprobando. Adelante.
Un avance. Vamos. Un avance. No, no, un minutito más. Entonces. ¿Ya? ¿Miraron? Aquí no lo. Ahí estoy tratando de resolver. Ya, ok. Dale nomás. Te voy a dar unos minutos más. Para que a ver si llega a los mismos resultados que yo.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Algún avance? Ya, a ver, voy a hacer algo. Si llegamos a lo mismo. A ver, este ejercicio es bastante directo, ¿ya? Si nosotros tenemos claro cuál es la forma, ¿cierto?, que tiene toda función de onda periódica, ¿sí? Esa es la forma, o sea, eso nos va, por comparación directa, ¿cierto?, nos va a decir quién es lambda, quién es la frecuencia, etc. Entonces, si tú recuerdas, aquí lo primero que quizás que te pueda complicar es este 2pi fuera, ¿ya? O sea que este 2pi multiplica a x multiplica a t. Pero, si tú recuerdas, el k, por definición, ¿cierto?, es 2pi partido por lambda, y el omega es 2pi por f, ¿sí? Por lo tanto, tienes un 2pi ahí, para ambos. Por lo tanto, esto se puede escribir así. ¿Sí? Simplemente saqué el 2pi para afuera, para darle esta forma. Y entonces ahí queda bastante claro, ¿cierto?, que el lambda es esto. Y la frecuencia, ¿cierto?, es esto, 1 partido por 0,036 segundos. ¿Okay? O sea, esto es, a ver, yo lo calculé aquí, esto es 27,8 Hz. ¿Sí? O sea, directo. Ya. Bueno, esta es una onda, evidentemente, que viaja hacia la derecha, ¿no? Viaja hacia la derecha. ¿Y cómo lo sé? Por este signo menos. ¿Sí? Acuérdense que cuando la onda viaja hacia la derecha, es el signo aquí es menos. Cuando la onda viaja hacia la izquierda, este signo es más. ¿Sí? Así que puedo responder eso con este signo. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad? La amplitud está clara, es esta, 26,5 milímetros. Lambda ya lo calculé, la frecuencia la calculé, ¿cierto? El periodo es 1 partido por la frecuencia, ¿cierto? Así que el periodo no es otra cosa que 1 partido por la frecuencia, o sea, 1 partido por 27,8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bueno? La velocidad de propagación, ¿cuánto es? La velocidad de propagación, si usted recuerda, tiene varias expresiones. Se puede calcular como omega sobre k o también como lambda por f. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, aquí conozco lambda y f, así que puedo calcular directamente la velocidad de propagación. ¿Sí? Basta con multiplicar esas dos, ¿cierto? Y ojo aquí con las unidades, hagámoslo. Lambda está en centímetros, ¿sí? Y la frecuencia está en hertz, ¿sí? O sea, 1 partido por segundo. ¿Ya? Y ojo aquí, la velocidad te tiene que quedar en metros partido por segundo. Así que es imperativo que tú cambies esto a metros. ¿Sí? Entonces, la velocidad, ¿cómo te quedaría aquí? 0 dividido por 100, ¿cierto? 1, 0.28 metros por 27,8 Hz
que es 1 partido por segundo, ¿cierto? Según yo, aquí me da, a mí me da 7,7. Usted lo puede comprobar, ¿cierto? 7,7 metros partido por segundo, ¿sí? Porque aquí te queda metro y aquí hertz es 1 partido por segundo, no sé qué le hago más. Comprobemos, 0,28 por, vamos a ver la calculadora, 0,28 por 27,8. Eso da claro, 7,7. 7,7884. ¿Sí? Eso me queda en metro partido por segundo, como tiene que ser. ¿Bien? Vale. Preguntas, dudas. Todo claro, excelente. ¿Ya? Les quiero contar que, no sé si se dieron cuenta, anoche ¿ya? Subí un video asincrónico, ¿ya? Que es, bueno, un video antiguo, tú puedes ver que es un video antiguo, pero es totalmente general. Digamos, lo subí por la clase que no hice. ¿Por qué quise subir esto? Porque esos ejercicios que yo planteo ahí, que los resuelvo, ¿cierto? Son del capítulo del movimiento armónico simple, que si bien yo les dije que ese capítulo lo tenían que estudiar ustedes de forma autodidacta, ¿cierto? Y es importante que lo estudien porque uno de los ejercicios de la segunda prueba tiene que ver con esa materia. ¿Ya? Por esa razón decidí subirles esa clase, porque más o menos para que ustedes tengan, para cuando estudien eso, con esos ejercicios les va a ayudar porque yo les voy explicando paso a paso cómo resolverlo. Así que quise hacerlo, ¿ya? Para no dejarlos así simplemente a su suerte, ¿no? ¿Ya? Así que espero que les sirva. Si tienen por favor algún problema, porque yo lo enlacé desde YouTube, desde mi canal de YouTube. Así que si tienen algún problema para reproducirlo, por favor mándenme un correo, un mensaje para ver si puedo resolver. ¿Ya? Pero no debería tener problema en reproducirlo. Y vale. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Iba a hacer otro ejercicio, pero no voy a alcanzar eso, lo voy a tener que dejar para la otra clase. Ya. Entonces, estimados, bueno, el único conectado que tengo es Esteban. Así que, estimado Esteban, que te vaya muy bien. Nos vemos entonces mañana. Mañana tengo clase. Bueno, no, mañana ya no tenemos clase hasta el lunes. ¿Ya? Así que, buen fin de semana. Por favor, de verdad, si tienen problemas para reproducir un video, por favor avísenme, aunque sea fin de semana igual, y lo resuelvo. ¿Bien? Ya, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el lunes. Hasta luego.